buenas noches, bienvenidos a Contraste, un programa del Consejo de Bogotá que busca acercar los temas del Distrito Capital a todos los ciudadanos. Esos temas que nos interesan, que debemos conocer porque nos afectan, como el manejo de las basuras. En Bogotá funciona, es el programa que adoptó el distrito, el programa Basura Cero. Ha dicho el alcalde Gustavo Petro que es uno de los esquemas de aseo más importantes que ha tenido la ciudad, más eficaces, porque se están logrando a cifras del mandatario de los capitalinos reciclar unas 40.000 toneladas de residuos al mes. Es una transformación de los comportamientos culturales de todos los ciudadanos para que de una vez por todas favorezcamos el reciclaje, la reutilización y la reducción claramente del consumo entre los habitantes de la capital del país. Hoy, en Contraste, le ponemos la lupa a este tema, el programa Basura Cero del distrito, adoptado, reiteramos, en 2012. Y lo hacemos con un panel de lujo encabezado por el ministro de Ambiente, el doctor Gabriel Vallejo, abogado de la Universidad Externado de Colombia, con posgrado en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad de los Andes, posgrado en Mercadeo de AFIT CESA de Colombia, además tiene un MBA en Dirección de Empresas en el Instituto de Empresa de Madrid, en España, realizó estudios de coaching en Noal Coach de España, además de un curso de alta dirección en el IPADE de México. Señor ministro de Ambiente, doctor Gabriel Vallejo, muchas gracias por estar hoy aquí en Contraste. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los televidentes, un gusto estar con ustedes y con este panel de lujo, como dice usted. Nos acompañan también los señores concejales, Carlos Vicente de Rú, concejal del partido Alianza Verde, abogado de la Universidad Externado de Colombia, ha estado vinculado a cargos directivos en distintas entidades de ahorro y vivienda, ha sido también director de la Fundación para la Promoción de la Participación Ciudadana, director ejecutivo de la campaña Viva la Ciudadanía, consejero presidencial para los derechos humanos, asesor de derechos humanos de la Fundación Social, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y miembro del equipo responsable de la elaboración del Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2013 del PNUD. Concejal, muchas gracias por estar con nosotros. Erika, muy buenas noches. Aquí estamos. Y muchas gracias por la invitación. Es un gusto que también nos acompañe el concejal Carlos Roberto Sáenz, concejal del Partido Alianza Verde, licenciado en Ciencias Sociales del Instituto Karl Marx de Berlín, en Alemania, con posgrado en Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes y en Políticas para el Desarrollo del Instituto Universitario de Estudios para el Desarrollo de Ginebra, en Suiza. Actualmente opta por el título de filósofo de la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Bogotá. Concejal Sáenz, bienvenido a Contraste. Muy buenas noches, Erika. Muchas gracias por la invitación. Arranquemos por contarle a todos nuestros televidentes a esta hora que Basura Cero, este programa, este esquema, modelo de aseo de la ciudad de Bogotá, tiene 3 principios básicos: el consumo consciente y responsable, la separación de residuos en la fuente y la dignificación de la labor de los recicladores ambientales. ¿En qué consiste? ¿Qué es el programa Basura Cero? Aquí se lo decimos. El programa Basura Cero fue adoptado en el Plan de Desarrollo Social, Económico y Ambiental 2012-2016 por el Consejo de Bogotá y la Administración de la ciudad, con el fin de generar un cambio en la conciencia de cada ciudadano, que permita entender que los residuos son un recurso potencial y se pueden usar de la forma más eficiente y ambientalmente amigable. Bogotá comercializa alrededor de 1.200 toneladas diarias de material reciclable, que se remuneran en promedio 90.000 pesos cada una. Pero esta cifra toma importancia al conocerse que antes del programa Basura Cero, por día se enterraban en el relleno sanitario Doña Juana 3.600 toneladas de residuos, casi lo equivalente a un edificio de 17 pisos. ¿Cómo podemos ayudar a los bogotanos? Nosotros como consumidores de promedio debemos separar, ¿sí? Pero antes de separar, pues deberíamos reflexionar sobre para qué voy a comprar tantas cosas. Como nadie piensa en eso, pues entonces viene la segunda parte, que es por lo menos no los revuelva, por lo menos sepárelos para que otros lo reciclen. Participar en este proyecto es cuestión de poner en práctica las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar todos los residuos sólidos que se generan día a día. Además, se debe tomar conciencia del servicio que prestan los recicladores de oficio, para asimismo tener en cuenta sus horarios y rutinas de recolección. Uno de los programas pilares de Basura Cero, uno de los puntales, es justamente la reducción de las basuras, pero esto desafortunadamente, señor ministro de Ambiente, doctor Gabriel Vallejo, no está sucediendo en Bogotá.
En Bogotá se recogían en el año 2012 aproximadamente unas 6.250 toneladas de basura diarias y a día de hoy son más de 7.500 las toneladas de residuos que se recogen, se están aprovechando, se están reciclando unas 237 y la meta era de 1.550 toneladas diarias. ¿Por qué definitivamente fallamos a la hora de ser más responsables en nuestro consumo? ¿Por qué nos cuesta tanto aplicar esas 4 R's de las que estábamos hablando hace un momento en la nota? Reciclar, recuperar, reducir y reutilizar. Erika, lo primero es, Colombia genera aproximadamente 10 millones de toneladas al año de residuos sólidos. Esta es una cifra realmente importante. Y lo segundo, yo aplaudo el programa, me parece que este es un avance. Y una vez más, como lo venimos diciendo en el Ministerio, nosotros creemos que el eje fundamental de este programa o de cualquiera desde el punto de vista ambiental está fundamentado en la educación ambiental. ¿Cómo logramos que cada uno de nosotros como ciudadano en Bogotá, en todas las regiones del país, interiorice lo que significa no solo reutilizar, reciclar, sino, por ejemplo, hacer uso responsable del agua, en actividades tan básicas y tan simples que no tenemos claridad de por qué hay que hacerlas o no? Entonces, primero puede existir la política pública de reciclaje, pero si no tenemos un nivel de interiorización en cada uno de nosotros, eso no lo vamos a lograr. Hace aproximadamente 2 meses, nosotros lanzamos una campaña muy importante a nivel nacional sobre ahorro de agua que tiene que ver con este tema de vertimientos y de residuos y demás. Y encontramos que en Bogotá, por ejemplo, el tiempo promedio que la gente se demora para bañarse es entre 5 y 8 minutos. Cuando hicimos los análisis técnicos, una persona se puede bañar perfectamente, bañarse solo, perfectamente, en 3 minutos. Y este es el comienzo de ese proceso. Cuando hicimos el análisis, por ejemplo, cuando le preguntamos a la gente, ¿usted qué hace con el aceite que ya no le sirve? Más del 90% de la gente bota el aceite a la alcantarilla. Por la cañería. Y eso genera un nivel de contaminación que uno no se alcanza a imaginar. Lo que hay que hacer es meterlo en una botella, entregárselo a la empresa de aseo y ellos desarrollan un proceso en ese, digamos, una vez hecha la recolección. En conclusión, yo creo que nos falta mucho en el tema de la educación, que es el pilar de nuestra gestión ahora en el Ministerio, y tenemos otro problema, Erika. Y es, nosotros fuimos educados en una generación donde los papás nos decían que el agua salía de la llave y los recursos naturales eran ilimitados. Cuando uno mira a la nueva generación, los jóvenes de hoy tienen un concepto de lo ambiental completamente diferente a lo de antes. Con lo cual, nosotros estamos muy concentrados en las alianzas en lo público con los colegios, acabamos de firmar con la ministra Gina Parodi, en lo privado, en alianzas público-privados y una estrategia de comunicación. Si uno logra unir esos 3 elementos, va a lograr que este manejo de residuos, que no solamente tiene que ver con la cultura y la política, sino también con el consumidor, en el momento en que la gente compre productos que le digan que son ambientalmente sustentables, creo que ahí vamos a lograr una cadena de valor importante. Y apuntamos a la reducción del consumo, que es otro factor que también afecta, porque al fin y al cabo, en esta sociedad donde algo está de moda un día, pasa, tenemos que adquirir el siguiente producto de una u otra manera, nos estamos cargando pues todos los recursos que tenemos. Pero le hago un comentario adicional para darle paso a los panelistas. Vamos a lanzar en los próximos días el Día Nacional Sin Bolsas. Un colombiano promedio, desde que nace y tiene uso de razón, hasta que se muere, utiliza entre 20.000 y 22.000 bolsas plásticas. Y tenemos la cultura de que para todo deme una bolsa. Usted va a comprar una pasta al supermercado, una bolsa. Y entonces cuando compra botellas, dice póngamele 4 bolsas para que no se van a romper. Esa degradación de esas 20.000 bolsas de cada uno, imagínense lo que eso significa desde el punto de vista ambiental. Con lo cual, puede estar la política pública, puede estar la voluntad gubernamental, pero si no tenemos la interiorización de cada uno de nosotros en términos de yo cómo apoyo y aporto, vamos a perder el año. Por eso el tema de la educación ambiental se vuelve absolutamente estratégico, no solo en este programa, sino en todos los temas ambientales. Ya le vamos a dar paso a nuestros panelistas, a los concejales que nos acompañan hoy aquí en Contraste, en este programa del Consejo de Bogotá, en el que estamos analizando el programa Basura Cero, el programa de la ciudad de Bogotá, el esquema, el modelo de aseo de nuestra capital, pero en el que también estamos profundizando sobre todos los pilares alrededor de esta iniciativa que ha sido destacada por el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros en Contraste, un programa del Consejo de Bogotá en el que hoy nos ocupamos del programa Basura Cero que adoptó el distrito, el esquema de aseo para los habitantes de la ciudad de Bogotá, que también han valorado este programa. ¿Cómo califican los residentes de nuestra capital al programa Basura Cero? ¿Cómo califica el programa de Basura Cero en Bogotá? Los reciclados son el mayor problema porque aquí también hay ventas de chatarras, entonces venden la chatarra y vienen y echan los escombros y la basura aquí, con los carritos nuevos que da la alcaldía. Se ve el desorden ya en los puentes de la 170 y en algunos sectores del centro se ve la acumulación de basura demasiada, impresionante, que da muy mal aspecto para la ciudad. Pues es muy regular. ¿Por qué? Porque según en casa nos llevaron un mensaje de que pasa el carro a las 6 de la tarde y sacamos la basura a esa hora y resulta que son las 8 de la noche, no ha pasado el carro, entonces los recolectores de papel y eso vuelven la calle una nada, rompen las bolsas. Concejal Carlos Vicente de Ruz, este nuevo esquema de aseo de la ciudad de Bogotá, decretado por el alcalde Petro en diciembre de 2012, no ha estado exento de la polémica, a pesar de que ha tenido muchos aspectos, sin lugar a dudas, positivos. Me refiero a ese retiro de los contratos a los operadores privados, en una decisión que a juicio de muchos fue arbitraria en su momento, por el escándalo de las basuras que también inundaron a nuestra ciudad de Bogotá durante algunos días y hasta la destitución e inhabilidad del señor alcalde de Bogotá. A juicio del Consejo de la Ciudad, de los debates de control político que se han venido adelantando, ¿qué tan favorable ha sido la aplicación de este esquema de aseo para los capitalinos, para los millones de ciudadanos que vivimos en esta Bogotá? Bueno, Erika, en el Consejo hay muchas opiniones, ¿no? Sin duda. Porque al fin y al cabo es una corporación formada por muchas fuerzas políticas. Pero yo diría que la impresión general es que no ha sido exitoso. El esquema de recolección de residuos sólidos que intentó implementar esta administración. Y ahí entro en mis opiniones. Adelante. ¿Verdad? Entro en mis opiniones. El esfuerzo que hizo Petro de romper lo que era un oligopolio privado, es decir, un mercado controlado por 4 grandes empresas, en principio suena bien, porque se habían venido prorrogando negociaciones con 4 grandes empresas que eran un poco desequilibradas para la ciudad y que podrían replantearse en beneficio de la ciudad y de la gente, vía reducción de tarifas. Entonces, el ideal es avanzar hacia un esquema mixto, donde haya una empresa pública que compita con los privados. Los monopolios públicos tampoco son buenos, generan burocratismo, corrupción, ineficiencia, etcétera. Pero un control por un pequeño número de firmas privadas del mercado, lo que se llama un oligopolio, tampoco es conveniente. Entonces, esta administración decidió romper con ese oligopolio y puso todas sus esperanzas en una empresa pública, sin que estuviera preparada esa empresa pública para reemplazar a los privados. Aguas de Bogotá. Inicialmente el acueducto, y el acueducto subcontrató con Aguas de Bogotá. Y el alcalde se autoengañó. Yo me acuerdo que unos pocos días antes de ese nefasto 18 de diciembre del 2012, el alcalde estaba diciendo que en unos pocos días Bogotá entrará a formar parte de las ciudades que tienen un esquema desde el punto de vista logístico, organizativo, técnico, un esquema de punta que recoge lo mejor del estado del arte. Lo dijo quizás con otras palabras, pero esa era la idea. Estamos preparados para modificar sustancialmente la recolección de basura, para cualificarla, para atender estas necesidades con los más exigentes estándares logísticos, técnicos, etc. A los poquitos días estaba la ciudad viviendo el caos que vivió y tuvo que correr a llamar a los privados, porque la empresa pública no estaba en condiciones de recoger los residuos sólidos. Y lo que ha venido a quedar cuando las cosas se han asentado es una empresa pública, Aguas de Bogotá, con muchos problemas operativos, muchos problemas logísticos, problemas con su flota, problemas laborales y unos privados. La empresa pública maneja en números redondos el 50% del mercado y los poco privados más, 52%, van a 52%, las empresas privadas manejan el resto, ¿sí? Me gusta, insisto, que sea un esquema mixto, que haya presencia de una empresa pública, que no lo controlen solamente unos grandes operadores privados,
pero el esquema todavía es sumamente deficiente, hay asuntos legales muy complicados de por medio, discusiones Claro. legales muy profundas. Entre otras cosas, Carlos... Y no se ha avanzado en aquello que era el propósito de Basura Cero, era reducir radicalmente la generación de residuos y aumentar muy significativamente el reciclaje. Un último dato, Dígame. hoy en día estamos llevando al relleno Doña Juana, día tras día, 200 toneladas más de lo que se llevaba al comenzar este gobierno. Sin duda. En ese sentido, concejal Carlos, Roberto Sáenz, se había dicho también, cuando se dio esa intervención por parte del alcalde Gustavo Petro, que iba a ser un esquema transitorio, pero nos hemos quedado esperando que se dé esa licitación. Se dice que la UAESP, que es la Unidad Administrativa de Servicios Especial de la Ciudad de Bogotá, no ha presentado a la CRA una serie de propuestas. Ellos insisten en que sí ha sido así. El señor Aguilera, el director de la CRA, decía que esto no ha ocurrido, pero lo cierto es que estamos a punto de acabar esta administración y no se ha dado esa licitación para las llamadas áreas de servicio exclusivo en Bogotá. Claro. Y es gravísimo, Erika, porque la situación es esta. Cuando comenzó el programa Basura Cero, tema del cual fui abanderado y se lo propuse al alcalde, siempre insistimos en que debía ser progresivo en la ciudad. Para una ciudad de 8 millones de habitantes no podíamos arrancar como se arrancó, en medio de toda una polémica, en primer lugar contractual, con unos problemas administrativos inmensos, sino tenía que hacerse en primer lugar por las alcaldías locales más pequeñas, por ejemplo, o las que fueran más representativas de ciertos tipos de residuos sólidos urbanos, que son los que al final deciden qué tipo de maquinaria se va a utilizar. Un problema técnico absolutamente evidente. ¿Perdón? ¿Los industriales? Claro, por ejemplo, los industriales tendríamos que arrancar por Puente Aranda, tendríamos que arrancar por La Candelaria, por Santa Fe, sí, en vez de arrancar con Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero, Usaquén, Suba, en donde tenemos una mezcla absolutamente gigantesca de tipos de residuos. Era un problema administrativo que se hubiera podido resolver, pero eso se confundió además con la forma en que se organizó también el tipo de contratación. Entonces se coligaron una serie de temas que hoy por hoy han ido dando al traste con una meta que no es de Bogotá exclusivamente. La meta Basura Cero es una meta universal, si se quiere. Es decir, todos los países del mundo, especialmente los países que están más golpeados por la crisis de manejo de residuos sólidos urbanos, deberían haber avanzado en esa línea. Y los que lo han implementado de manera correcta han sacado adelante sus políticas de manejo en ese campo. ¿Aplicación correcta es aplicación concertada, señor y además ministro? ahí hay un problema, ministro, y es que, por ejemplo, en este momento, si nosotros hiciéramos esa licitación tal y como está planteada, encontraríamos un problema que yo creo que el ministerio debe estar pensando. Tuvo que aplazar los planes de gestión integral de residuos sólidos, los famosos PEGIRS. Si lo hubiéramos hecho con las condiciones actuales, nos hubiéramos encontrado con que el PEGIRS, que tiene que entrar a funcionar en diciembre de este año, habría quedado desueto. De manera que el problema es muy grave porque la administración distrital, a la que hemos acompañado con la mejor manera y con mucho orgullo, nos ha ido saliendo con unos temas que evidentemente no se compadecen. Y no se han resuelto, ministro. Yo quiero no disentir ni mucho menos, pero sí tengo, digamos, un punto aparte del tema. Doctor, señor concejal, entrar ahora en el debate de si lo del 18 de diciembre, que fue nefasto, que todo el mundo recuerda, todos los que vivimos acá, con honor esa fecha y demás, pues yo creo que eso no suma mucho hoy. Yo lo que sí creo es que en estos procesos, que es lo que siempre pasa, nosotros siempre miramos, y repito, lo digo igual por todo el país, qué hizo de mal la administración o por qué la administración no hizo tal cosa. Y yo creo que gran parte de los problemas ambientales que tiene este país son responsabilidad individual de los ciudadanos, y más bien la pregunta de las 200 toneladas adicionales que habla el doctor Carlos Vicente, yo diría, ¿qué están haciendo los ciudadanos para que ese programa, porque es que una cosa es la ejecución del programa en términos de contrato y contractual, que es el 50% del problema. El otro 50% del problema es el problema individual de cada uno de nosotros. Cuando a mí me preguntan qué está haciendo el gobierno nacional por el calentamiento global y yo saco mis planes, pues yo sí le pregunto a cada ciudadano, ¿y usted cómo está contribuyendo a disminuir su huella de carbono? Yo creo que aquí también hay una responsabilidad individual
que es la que yo creo que pocas veces vemos. Es decir, hoy en términos reales, la población, ¿cuál es el nivel de compromiso con el manejo de esos residuos en su casa, en su oficina o en su empresa? Porque lo que no puede pasar es que terminemos con este problema pero en manos... ha faltado pedagogía en ese sentido. Es que ese es el otro punto. Estoy de acuerdo. Ministro, ahí tendríamos que entrar en una discusión, porque hay aportantes y aportantes. Es decir, una cosa es el ama de casa que equivoca la bolsa y no hace el trabajo que tiene que hacer. Pero blanca, otra cosa son negra. los importadores de llantas, por ejemplo, grandes contribuyentes a la contaminación de las ciudades. La ciudad de Bogotá está inundada de llantas y eso no es un problema individual, es un problema de las personas, las empresas, no solamente nacionales, sino transnacionales, contrabando de llantas que no son recauchables, que llegan a todas las calles de las ciudades y especialmente la de Bogotá. Entonces, yo haría un contraste allí como estoy de acuerdo, Erika, si me permite. Una cosa es el ciudadano común y corriente y otra cosa los grandes aportantes. Estoy de acuerdo, Ministro, Erika, un solo tema. Que quiero darle la palabra al doctor 30 segundos. Carlos Vicente de Rú. 30 segundos para lo de las llantas. Nosotros generamos 5.300.000 llantas al año, 100.000 toneladas de llantas. Nosotros acabamos de firmar unos acuerdos con Invías para los 4 billones de pesos de infraestructura en el cemento, en el asfalto que se va a desarrollar. Uno de los elementos que va a generar más puntuación es que usen llantas recicladas. Y eso está muy bien, y el gobierno ya lo está ejecutando. Mi pregunta es esta. Cuando usted va a cambiar las 4 llantas de su carro, dígame a alguien que se pregunte en su intimidad, oye, ¿y qué hacen con estas llantas después? ¿O yo dónde puedo llevar estas llantas? Pasa lo mismo que con los celulares que cada uno de nosotros tiene en el cajón de la mesa noche o con las pilas que las botamos. Es decir, yo entiendo que tiene que haber una política pública. Yo creo que falta pedagogía, pero una vez más, yo sí creo que falta mayor responsabilidad individual. Pero yo sobre eso quisiera decir algo. Yo creo que hay que distinguir, y voy a ser muy brusco, muy en mi distinción, entre 2 tipos de ciudadanos o 2 tipos de habitantes. Una población informada, culta, que lee periódicos, que ve programas de televisión como este, de opinión, etcétera, cuyos hijos están en muy buenos colegios, etcétera, que sabe los impactos ambientales nocivos de no estar comprometido con las 3 R's famosas. 4. Y esas personas no dan los pasos suficientes por pereza, negligencia, lo que sea, para contribuir al medio ambiente, al ambiente, ¿sí? Le cae toda la censura que usted menciona, ministro. Pero hay unos grandes conglomerados de población desinformados, sin instrucción, sin acceso a medios de información cualificados, etcétera, en relación con los cuales el problema es básicamente de las autoridades nacionales y de los entes territoriales, de transformar aceleradamente, ¿sí?, la cultura en relación con el ambiente y también de aplicar normitas coercitivas suaves, por fortuna, como el comparendo ambiental. Pero ¿sí?, esa es una pregunta que tienen quiero que ver más adelante. ¿Está desde el Estado y de la funcionando o no autoridad? está funcionando el comparendo ambiental? Porque eso Muy poco. ya arrancó en Muy Bogotá, poco. pero la verdad es que pocos resultados en ese sentido. Y Erika, déjame decirle también algo. quiero hablarles más adelante Muy de breve. la dignificación de la labor de los recicladores, que es un punto fundamental de este 22.000 programa recicladores, Basura Mara, Cero. claro. Y que han hecho una serie de demandas muy importantes. Tengo que hacer un corte para irnos a comerciales, pero cuando regresemos vamos a tocar este y más temas relacionados con el programa Basura Cero en la ciudad de Bogotá. Ya volvemos. Estamos en Contraste, un programa del Consejo de Bogotá, analizando los alcances del programa Basura Cero. Y nos habíamos quedado, señor ministro, señores concejales, en un tema clave, que es lo de los comparendos ambientales. Usted hablaba, concejal Carlos Vicente de Rú, acerca de las medidas coercitivas. Tenemos aquí en Bogotá una serie de medidas coercitivas, unas multas que se han impuesto para quienes boten escombros, para que sean sorprendidos dejando los excrementos de sus mascotas, para que justamente las personas no dejen abandonadas las llantas, pero aparentemente eso no ha funcionado. ¿Usted qué dice, concejal de Rú? Hay que mezclar la pedagogía, la convocatoria a la cultura ciudadana con normitas, ¿sí?, que sean coercitivas. Pero estamos hablando de multas en estos casos. Y que haya buena prestación del servicio. En mi casa separábamos en la fuente.
lo entregábamos en la portería del conjunto, los mezclaban en el camión, ¿sí? Porque, digamos, el soporte de servicio que permitía que la acción efectuada por el ciudadano de separar en la fuente tuviera buenos efectos, no se cumplía. Entonces, ahí hay un tema de responsabilidad de las autoridades. ¿De los operadores de aseo? De los operadores y de la programación de la expansión progresiva de las rutas dedicadas al recoger el material reciclable. Entonces, ojo, esto es cultura ciudadana con mejoramiento del servicio, con aplicación de medidas coercitivas. Y quiero hacer una observación también para la discusión, que en eso tiene razón la administración actual. La administración ha dicho, yo tengo dificultades para estructurar la licitación. Bueno, primero, la administración no quiere las ACES, no quiere las áreas de servicio exclusivo y poner a competir a su empresa pública con las particulares. Pero si la administración en el propuso esas áreas. Sí, pero está remolona y no quiere poner a competir, insisto. Yo creo que teme que su empresa pública esté en condiciones de ganarle a los particulares, por lo menos por una ACE. Pero bueno, ese es un tema, tiene resistencias, pero tiene un argumento que es interesante. Dice, yo no puedo estructurar la licitación de las áreas de servicio exclusivo hasta que la CRA no expida las normas tarifarias que involucren en el tema el componente social de inclusión a los recicladores y de pago del reciclaje, porque los pliegos de las licitaciones me van a quedar chuecos y cojos si no hay ese componente tarifario que me tiene que definir la CRA. Entonces ahí se están peloteando entre, ¿y el tiempo va pasando? Entre la CRA y el gobierno distrital este tema tan delicado. El tiempo va pasando y tenemos ahí una mistura rara, un aguachirri raro en cuanto a lo que es el modelo de recolección de los servicios de los residuos sólidos en Bogotá. Ministro, ¿usted qué dice frente a estas medidas coercitivas? Hay que ajustar definitivamente esa labor que deben cumplir tanto la nación como las autoridades, como los entes territoriales, para que todos estemos en esa misma línea de reciclar, de reutilizar y de reducir el consumo, que en últimas es el propósito del programa Basura Cero y que es un objetivo al que apuntan todas las regiones del país. Yo creo que lo que dice el doctor Carlos Vicente es totalmente válido, cierto, en el sentido de que hay que buscar apretar comportamientos nocivos a los temas ambientales, pero volvemos un poco a lo mismo. Esto implica no solamente tener un marco regulatorio y unas normas claras, por ejemplo, en el caso de los residuos de la cadena productiva, lo que él menciona le pasa a muchos colombianos, hacen el esfuerzo de separar, de reciclar y cuando lo van a subir al camión suben todo al mismo tiempo y obviamente la gente dice, pues no ¿para qué reciclo yo? Sí, entonces hay un tema de la cadena productiva, pero el otro, que lo mencionaba también, es un tema pedagógico en todos los niveles sociales que le expliquen y le expongan a la gente por qué cruzarse el semáforo como es, por qué botar la basura, por qué botar la botella, no es lo adecuado, que es un poco como el análisis que uno hace. Hay un tema alto de pedagogía donde nosotros estamos muy comprometidos y luego viene el tema coercitivo. El tema del comparendo es una herramienta, yo no creo que sea la única herramienta, pero creo que genera unos niveles relativos de conciencia y esto no se puede mirar de manera aislada. Yo creo que esto es un conjunto de temas, uno de los cuales es ese, que a mí me parece que independientemente de que el resultado haya sido exitoso o no, se le van dando herramientas e instrumentos a las autoridades para poder reprimir comportamientos que no son acordes a la política pública ambiental. Otro aspecto clave, concejal sobre ese tema me gustaría. Dele, porque quiero hacerle una pregunta sobre el relleno sanitario de Doña Juana, porque usted lo mencionó hace un rato. ¿Qué vamos a hacer con el relleno sanitario de Doña Juana? Que es un problema de enormes magnitudes, como él mismo lo es. Señor. Allí para retomar lo que plantea el ministro y el doctor Carlos Vicente, me parece fundamental este tema. Un problema es pedagogía para los ciudadanos. Ese es, dijéramos, un reto para todos, para los entes administrativos desde el municipio hasta el gobierno nacional. Pero el principal tema, yo quiero insistir en eso, ministro, porque es que en los países que se han tomado decisiones sobre eso, se toman decisiones de fondo desde el gobierno nacional. Es la política preconsumo y la política postconsumo. Es decir, ¿qué es las empresas que importan grandes cantidades de llantas, de botellas PET, de pilas, que son los más altos contaminantes, y de todos los residuos, tienen políticas postconsumo? Y esas las tiene que aportar, no el ciudadano común y corriente que no sabe qué hacer con las pilas, que las mete entre su mesita de noche, sino la empresa que importa las pilas. Y eso es una decisión del gobierno nacional, incluso que se escapa al gobierno distrital. Y por eso es que se crece el relleno de Doña Juana, porque no hay políticas preconsumo y postconsumo. Por ejemplo, muy buena la iniciativa de hacer un día sin bolsas, eso es clave.
En Bogotá aprobamos una cosa que se llamaba volver al canasto. La aprobamos en el 2008, un acuerdo del Consejo de Bogotá. ¿Y qué pasó? Pues no se ha aplicado porque seguimos importando tipos de plásticos y permitiendo que se desarrollen industrias a partir de polietileno o de poliestireno, peor todavía, que es el famoso icopor. Hace unos días salió un informe sobre el poliestireno. Las graves, en Estados Unidos ya lo están prohibiendo. Nueva York acaba de prohibir hace 2 días la utilización del poliestireno como material para el reciclaje. De manera que el problema del posconsumo es una decisión que tiene que tomar el gobierno nacional. Es así como el ciudadano se educa. Es decir, hay que hacer la información, hay que decirle no bote el papel, pero tienen que haber medidas para que los grandes importadores, que son los grandes aportantes a la contaminación, tengan medidas coercitivas que no superan la cuña de televisión, pero, sino con todo el multas. cariño y respeto, política preconsumo y posconsumo tenemos, nos falta seguramente fortalecerla. Nosotros tenemos la política de posconsumo de llantas, donde tenemos el tema de la rueda verde con la ANDI, nos falta un montón, seguramente hay mucho que caminar, pero yo no quiero que quede la sensación, primero, que esa política, el tema de pilas y de teléfonos celulares lo tenemos con Asomóvil. Ahí vamos avanzando. Yo quiero, Erika, que no va a quedar la sensación acá porque eso me genera un lío enorme, que yo soy un no amante de las bolsas, porque eso tiene otras connotaciones. Las bolsas son muy importantes. Lo que estamos diciendo es, primero, ¿cómo logramos que las bolsas sean ambientalmente sostenibles? Es decir, que el material que se utilice pueda ser reciclable. 2, niveles de conciencia de cuándo se necesita una bolsa o no se necesita. 3, cómo reutilizar la bolsa, es decir, cómo yo llego al supermercado y llevo mi bolsa. Y en el extremo caso, que es donde estamos viendo, donde hoy se está viendo en California, en Europa, en muchos países, que le cobren a la gente la bolsa. De hecho, hay cadenas de supermercado hoy que dicen, si usted quiere la bolsa, pues páguela, paga por ella. Entonces, no soy... Son decisiones de alto gobierno. Claro. Y no olvidar a mí me gustaría que papel, las tomaran. ¿no? Que el papel Que también también deja una está ahí. huella ecológica. Claro. Arrasadora. Exactamente. ¿No? Pero son decisiones de alto gobierno. yo sin duda. vuelvo a este punto. ¿Qué hacer con el relleno sanitario de Doña Juana? Porque uno de los puntos claves también de este programa Basura Cero era que desapareciera el relleno sanitario, pero ahí está, y como decimos hace un rato también, va llegando cada vez más y más basura, más toneladas de basura a ese punto donde además no pueden llegar ni las llantas, cabe decirle a todos nuestros televidentes, ni las llantas ni los escombros que también inundan, porque frente al manejo de los escombros también hay un dolor de cabeza aquí en Bogotá. Antes de hacerle un comentario sobre el relleno, déjeme hacer una observación. Además de la pedagogía y de la cultura ciudadana, y además de las medidas coercitivas, tendremos que introducir creativamente en las tarifas incentivos económicos. Pero eso también de estaba manera que planteado. quien recicle, ¿sí? Quien separe en la fuente y facilite el reciclaje, tenga unos beneficios en la tarifa. La ley O multiusuarios. sea, hay muchas cosas. La ley, La ley multiusuarios que está vigente, ¿sí? que podríamos que no impulsarla que no sea de manera impulsado muy debidamente, creativa, pero claro. habría otros incentivos que introducir. Entonces, estamos llegando a una conclusión muy interesante, es que esto es integral, se necesitan muchos tipos de medidas, ¿sí? Pero el relleno. El relleno. Es que toda esa gente que vive en los alrededores del relleno tiene una preocupación permanente y además seguimos alimentando ese monstruo que es un monstruo de 1000 cabezas. En 6 años se nos acaba la fiesta con el relleno que tenemos. Usted sabe que se han ido habilitando más y más zonas pedacitos. con riesgos geológicos, etcétera, muy complicados. Eso solamente se puede encarar de verdad, reduciendo el número de toneladas que se lleva al relleno y a los rellenos para prolongar la vida útil del que tenemos, reduciendo radicalmente eso y buscando una solución regional, porque en el distrito, en el territorio del distrito ya no hay donde ubicarlo. Pero ojo, ¿qué municipio vecino le va a decir, ok, yo le recibo los residuos sólidos, yo le recibo la basura? Entonces, ahí Bogotá, en el marco de una asociatividad con los municipios circunvecinos, con la presencia del departamento de Cundinamarca, con la intervención del gobierno nacional, porque los municipios vecinos le tienen muchos celos y mucho miedo a Bogotá, con algo de razón. Tendrán que encontrar un esquema dado que consista en que el municipio que acepte ubicar un relleno como el de Bogotá reciba, primero, un relleno de unas condiciones sanitarias excelentes, con una reducción radical del impacto ambiental. Un amigo me contaba que había vivido en Los Ángeles y vivía en un conjunto donde vivía el presidente de una gran empresa transnacional y 2 cuadras más allá había un relleno sanitario. Y nadie se enteraba. Con ningún impacto. Entonces, tendremos que estructurar un relleno de otras condiciones, con otra tecnología, con otros procedimientos
y compensarle a ese municipio vía una suerte de regalías el aporte que le hace a la capital de la República, recibiéndole esos residuos. Dos temas fundamentales. Ese relleno que habla el doctor Carlos Vicente ya lo tenemos, está en Pereira. Risaralda tiene uno de los rellenos sanitarios más exitosos en el país, en términos del manejo y el cuidado. Justo al lado hay un complejo de vivienda que no tiene ningún problema. Yo creo que ¿No sería que mi amigo me engañó y en vez de ser de Los Ángeles era de Pereira? Puede que sí, pero claramente el presidente de la transnacional no era yo, para que esté tranquilo. El punto es, posiblemente Erika y televidentes y amigos, el problema más grave que tenemos hoy en el país en el tema de residuos es el tema de los rellenos. Nosotros tenemos problemas hoy en Carrasco, en Bucaramanga, los problemas en Barrancabermeja, tenemos dificultades en San Andrés, y gran parte del territorio se va volviendo escaso, porque aquí es como todo en la vida. Todos quieren solucionar el problema de los residuos, pero cuando le dicen, vamos a poner el residuo en su municipio, la gente dice, eso sí no. Y nosotros estamos planteando a mediano plazo en el tema de Carrasco la posibilidad de que los rellenos y los residuos sirvan como mecanismo de generación de energía, que es un tema probado en el mundo, es un tema de costo importante. Ya nos están mandando los primeros estudios para mirar la factibilidad, y yo creo que esa es la tendencia, más que mirar dónde lo vamos a ubicar, que también tenemos que mirar es cuál es la tendencia mundial en términos de esos residuos, cómo logramos que generen energía o actividades alternativas. Pero lo bueno es que ya se está pensando en el tema. Pero el punto es este, la decisión que han tomado los países que han pasado ya por la política de relleno, que ya está desueta, es lo que se llama las economías circulares. Claro. Es decir, hacer que todas las empresas tengan política pre- y postconsumo, que reincorporen a la cadena productiva cada uno de los materiales y de las mercancías, o sea, todo lo que se hace es reutilizar las energías y la materia para convertirla otra vez en producto vivo, que entre a la economía. Eso es lo que se llama acabar con los rellenos sanitarios. Y eso se puede hacer en Colombia como en cualquier parte del mundo. Está diciendo el concejal, lo acabamos de firmar con la ANDI, se llama la cadena de valor a la inversa, y es cuando uno va a ir a dejar las 4 llantas, la obligación es que se las reciban y que la vuelvan a procesar. Pasaría buenísimo eso con el periódico, por ejemplo, que uno pudiera devolver el periódico. Ahí están las ideas que justamente estamos dando en este debate de Contraste, un programa del Consejo de Bogotá. Les recordamos nuestras redes sociales para que ustedes también participen. @Consejo de Bogotá y @Contraste Bogotá. Vamos a hacer nuestra última pausa y enseguida volvemos. No quiero dejar el tema de los recicladores por fuera, que es muy importante. Ministro Gabriel Vallejo, usted se reunió recientemente con los líderes de los recicladores ambientales en la ciudad de Bogotá. Ellos tienen una serie de inquietudes y necesidades en torno a la dignificación de su trabajo, porque se habían planteado una serie de rutas justamente, de parques de reciclaje para ellos, y están en ese proceso. Ellos sienten que todavía queda mucho asunto por resolver en sus casos. A ver, lo primero, Erika, yo me reuní con ellos, tenemos 22.000 recicladores aproximadamente, me reuní con los recicladores en la ciudad de Cali. Próximamente vamos a tener reunión en Medellín. Esta es una población muy importante para el país. Hay equipos, grupos de familia de generaciones que vienen haciendo esta labor, y ellos tienen dos inquietudes muy grandes frente a una normatividad que les exige tener unos procedimientos desde el punto de vista de tecnificación de su proceso, de la sustitución de la forma como desarrollaban las actividades de recolección frente a las nuevas modalidades propuestas, y lo que el Ministerio ha hecho y ha dicho es que quiere servir como puente entre las administraciones distritales y el gobierno nacional, buscando el bienestar de ellos. Yo una vez más quiero resaltar la labor de los recicladores, es gente que presta un servicio absolutamente maravilloso, y ellos obviamente dentro de estos procesos pues sienten que de alguna manera han sido excluidos en algunos temas, pero también muchos de ellos ya se les han sustituido, ya tienen carros especiales, en fin, yo creo que vamos por la ruta adecuada. Y obviamente pues las administraciones locales tienen no solo la competencia, sino y sobre todo la reglamentación. Lo que estamos haciendo es buscando un punto de encuentro para que ellos puedan seguir desarrollando la actividad que tienen. Concejal Carlos Vicente de Russell, ¿le está cumpliendo los recicladores en la ciudad de Bogotá? Digamos que sí, en el sentido de que la administración les está pagando unos recursos por las toneladas que llevan, o bueno, sea la unidad de peso, por el material
separado y reciclable que las bodegas de llevan y que almacenaje presentan. que no están completas también. Entonces se les está pagando, pero hay muchos problemas allí, porque a la larga la solución de la verdadera inclusión tiene que tener la siguiente característica: tiene que ser un costo incorporado en la tarifa. Estoy hablando en trazos muy gruesos, por una razón, Erika, porque es que lo que usted logra recuperar, si usted, la persona que es recicladora, recupera de la basura, recupera los elementos reciclables, ¿verdad? Y los vende. Pero en esa venta no percibe los ingresos correspondientes a una remuneración digna del trabajo. ¿Qué es una remuneración digna? La equivalente a un salario, más unas prestaciones, más la atención en salud, todo lo que se merece un trabajador, que no han tenido los recicladores, históricamente han cumplido con su labor, son los únicos que históricamente han hecho reciclaje, le han hecho ese gran beneficio ambiental al país y a la ciudad, y han trabajado en unas condiciones infrahumanas. Entonces los tenemos que dignificar. Lo que ellos logran recuperar efectivamente, como precio que se les paga por el material que logran recuperar, no es suficiente para darles una remuneración digna. Por eso hay que meter en la tarifa un plus, un componente de remuneración al reciclador. Y eso todavía no está estructurado por la CRA, pero tenemos que llegar allá. Mientras eso se estructura, ¿qué es lo que hace el distrito? Papá distrito se mete la mano al bolsillo y le paga unos recursos a los recicladores con algunas complicaciones. Por ejemplo, una directora de la UAS renunció considerando que el alcalde la estaba presionando para que metiera habitantes de la calle como recicladores. Fue Por ejemplo, una decisión de la Procuraduría General de la Nación que dijo, bueno, esto ¿qué está va pasando así, aquí? Erika, ¿o esa no? propuesta Otro me caso. huele a programa de gobierno ya como propuestas. Otro caso, Cuidado, no se puede hacer proselitismo. no se puede hacer política en este programa. Otra situación, me informan, quiero constatarlo, que muchos recicladores llevan para que les pesen lo que han reciclado, se les pague con fondos del distrito, con muy buena intención social de parte del distrito, pero no se queda el distrito con ese material. Entonces el reciclador, de una manera, y algunos los hay que son deshonestos, se lo puede pasar a otro reciclador para que venga y lo traiga para que se lo pesen y se lo paguen. Ojo, ahí hay un problema muy complicado, y remato con una idea, Erika. Todo esto también hay que ligarlo a un tema que no se nos puede olvidar, el del mercado, el de la demanda de productos reciclables. Si usted no tiene bien estudiada cuál es la industria que está dispuesta a absorber esos elementos reciclables y en qué condiciones lo están pagando, y no genera unos fondos de sustentación, por ejemplo, cuando se esté pagando muy barato, poder fondear a los recicladores para después vender esos elementos cuando los precios estén más altos. Si usted no le mete un poco de esquema económico y financiero, entonces no vamos a poder sacar adelante lo que nos interesa, que es dignificar el trabajo de los recicladores y seguirnos apoyando en ellos como personas que cumplen una labor ambiental fundamental. Sin duda, concejal Carlos Roberto Sáenz, este tema de las rutas de reciclaje, ¿cuánto está alcanzando a cubrir de la ciudad? Porque parece que no se están logrando unas metas determinadas, y sobre todo yo reitero esta inquietud, ¿qué ha pasado con los parques de reciclaje prometidos, que era un aspecto también fundamental dentro de esta labor de dignificación de los recicladores ambientales en Bogotá, que se quedaron ellos esperando? Creo que no hay ni uno que ha sido entregado, y eran 6 los que se habían prometido. El problema que tiene el área que cubre aguas de Bogotá, que es el 51% de toda la ciudad, es gravísimo porque no alcanza a cubrir plenamente las rutas. Pero aparte de eso tenemos un problema técnico que Bogotá también tiene que avanzar, y es que todavía nosotros trabajamos con lo que llaman el argot de los que hacen recolección, barrido y limpieza, el bolseo. Bogotá es una de las pocas ciudades del mundo, pues Colombia, yo no conozco si en alguna ciudad ya se haya superado, que no ha pasado a los procesos de contenerización. Es decir, todavía tenemos una cantidad de personas que tienen que ir casa por casa recogiendo las bolsas, que generalmente no están bien distribuidas, bien amarradas, que además han tenido han interactuado con ellas recicladores, y entonces esto se convirtió en un problema, porque se rompen, o un perro pasa y la rompe. Cuando se hace contenerización, se puede cubrir el 100% de la ciudad sin tener que tener un camión que está parado en cada esquina. Y ese problema es el que impide saber si realmente los que están haciendo la recolección, barrido y limpieza están cubriendo el 100% de su recorrido.
porque el camión pasa, pero no sabemos si recogieron todas las bolsas. Este tema que plantea se está haciendo en 3 o 4 ciudades del país por parte de una empresa de servicios públicos con excelentes resultados. Claro. Es decir, cada uno saca su bolsa, la lleva en el container, luego la máquina lo único que hace es recoger un solo container. Y quiero hacer una mención de un comentario del doctor Carlos Vicente. El tema de la cadena de valor de lo que se recicla. Nosotros venimos trabajando con los recicladores de Antioquia, donde un alto porcentaje de las botellas de PET se están reciclando para fibras y textiles industriales, con un éxito absolutamente maravilloso. Parte de lo que queremos hacer es traer esa experiencia acá y crear, como dice el doctor Carlos Vicente, un fondo también para compensar. Es decir, esto tiene que convertirse en un negocio que sea bueno para todo el mundo de manera integral, para los recicladores y para las empresas, en términos de cuánto cuesta y cuánto le cuesta al reciclador desarrollar ese proceso. 30 segundos para que cada uno dé su último mensaje en torno a lo que significa la importancia del reciclaje, de la reutilización y de la reducción de residuos como una forma de verdaderamente de aportar a un programa como este, Basura Cero, en Bogotá o en cualquier otra ciudad del país, porque nos están viendo en todo el territorio nacional. Señor Yo diría, lo primero es que frente a un tema como el cambio climático, que es una realidad a nivel mundial, hay una responsabilidad de los gobiernos, pero hay una responsabilidad individual. Yo creo que tenemos que fortalecer los esquemas de educación ambiental, pero tenemos que fortalecer sobre todo la decisión individual de separar, de reciclar, de cuidar, de ahorrar agua, de tener mayor conciencia individual. No hay nada que nos esté generando más daño en términos ambientales que la cantidad de residuos que estamos generando en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, del cambio climático. Así es que el mensaje es: el gobierno nacional, los gobiernos distritales y departamentales harán lo propio, pero también hay una responsabilidad individual de cada ciudadano, de cada colombiano, de cómo yo contribuyo con disminuir los efectos del cambio climático y el manejo de los residuos. Conciencia ambiental, el concejal de RUC. En la misma línea del ministro, yo quisiera transmitir a quienes nos ven y nos oyen un mensaje de preocupación. En 4 años se revienta ya el relleno Doña Juana. Ya no puede recibir más residuos. Digamos en 5, para que no le toque al alcalde que viene, sino al siguiente. En 5 años se acaba, colapsa ese relleno. No le dé ese mensaje. Y entonces, aunque busquemos un municipio que muy generosamente nos abra las puertas y los huecos y nos deje llevar la basura de Bogotá, un municipio vecino, de todas maneras, como lo decía Roberto, los rellenos sanitarios están llamados a recoger, y los ciudadanos tenemos que hacer un esfuerzo radical por no tener que llevar a los rellenos sanitarios, sino un porcentaje minoritario. Hay países en que se lleva el 3% de toda la basura que se genera, porque lo demás se recicla perfectamente. Así que, por favor, reducir radicalmente lo que llevamos al relleno y reciclar. Conciencia ambiental, reciclar y preocupación, concejal Sáenz. Yo creo que los ciudadanos sí tienen que hacer un aporte fundamental a toda esta política, pero fundamentalmente hay que cortar el chorro del ingreso de material de consumo que no se necesita y que termina en los rellenos sanitarios. Cajas de cartón, icopor, vidrio, muchísimo material plástico que ya no se necesita, empezando por las bolsas. Esa es una política nacional, de manera que debe haber conciencia del ciudadano, pero conciencia del gobierno para cortar el chorro del ingreso de ese material a las ciudades de manera indiscriminada, sin ningún control. Eso se llama política postconsumo, que debe ser más radical en el gobierno nacional y muy decididamente del gobierno y de la administración distrital. Gracias, señores, señor ministro de Ambiente Gabriel Vallejo, señores concejales, por su aporte, por enriquecer este debate que hemos planteado hoy aquí en Contraste, este espacio del Consejo de Bogotá con los temas que interesan a la ciudadanía, que son importantes para todos nosotros, porque así construimos nuestra ciudad, construimos a Bogotá. Muy buenas noches y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.